Bueno, buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos al tercer Congreso del Nuevo Derecho Privado Argentino en homenaje a los 25 años de la revista Rubinstein Gulsoni. Para dar comienzo al primer panel, donde van a estar participando el doctor Julio César Rivera y el doctor Edgardo Saux sobre capacidad de la persona humana. Voy a presentar también al moderador de este panel, el doctor Carlos Reina. Él es abogado graduado de la Universidad Nacional del Litoral, es docente titular en Derecho Civil, parte general de nuestra Casa de Estudios, se desempeña actualmente como jefe de asistencia letrada de Obras Sanitarias de Santa Fe y también ha participado en diferentes cursos y carreras de posgrado como docente invitado y actualmente también forma parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Carlos Reina. Gracias. Buenos días a todos. En realidad, esto de ser moderador entre dos amigos que además son amigos entre sí es medio complicado. Así que yo voy a reformular mi rol, voy a ser simplemente un presentador y los voy a acompañar a Julio y a Pitín en este panel. Pero antes de empezar y de presentarlos a quienes no los conocen, que son pocos seguramente, quisiera decir un par de cosas, un par de ideas que se me ocurren con relación a este evento. La primera cuestión que creo que hay que resaltar es la idea de sinergia. Me parece que estas jornadas, este congreso, es un ejemplo de sinergia, como lo fue en sus orígenes la revista Derecho Privado y Comunitario. Quienes la vimos nacer desde el costado y la seguimos, y hemos tenido oportunidad en algunos números de colaborar con la revista, sabemos que esto es la comunión entre un grupo de profesores con una gran imaginación, con una gran determinación y una solvencia indudable, con un verdadero emprendedor. Ahora se utiliza mucho el término emprendedor. Yo creo que Isaac es el sinónimo del emprendedor. Isaac ha acompañado y ha logrado que se haya llegado a este punto en una revista que ha acompañado a la ciencia jurídica argentina durante 25 años y la va a seguir acompañando muchos más con toda seguridad. No puedo dejar de nombrar quiénes son los directores Jorge Mosé y Héctor Alegría, Julio Rivera, quien tengo a mi derecha como director ejecutivo, Aida Kemmermacher, Ricardo Lorenzetti, Eduardo Zanoni, Horacio Reutemann, Elena Hayton, me parece que no me olvido de ninguno. Tenía pensado anotarlo para no olvidarme. Alberto Bueres, perdón, gracias Julio, Alberto Bueres. Y con la tarea del secretario de Miguel Piedecasa, un hombre de esta casa, me parece que es importante destacarlo. Ellos han logrado algo que es inédito en la doctrina argentina. ¿Y por qué digo que en este acto también nos convoca el término sinergia? Porque a estos mismos profesores, a este mismo emprendedor, gran empresario ya del libro argentino, se unen también los estudiantes. Me parece que entre los profesores, los empresarios y los estudiantes, convocando a un congreso como este, a 2 años de la reforma del derecho civil argentino, nos indica que estamos ante grandes posibilidades. Tenemos posibilidades como país muy importantes si nuestros esfuerzos se unen en la construcción del conocimiento en pos de transformar nuestro país. Como decía nuestro querido decano, de transformarlo en un país en donde aquella expresión de Carlos Nino de que somos un país al margen de la ley sea parte del pasado. Creo además que este Congreso de nuevo derecho privado argentino y la revista de Derecho Comunitario tienen un rol muy importante y a esto apunta también la presencia de los dos queridos profesores que tengo a mi derecha. Yo recuerdo que en los años 70, cuando se modificó el Código Civil argentino, la bibliografía que había era prácticamente nula. Solo
aquella obra de examen y crítica de la reforma de Editora Platense en la que escribía el maestro Morelo, Trigo Represas, que iluminaron a la doctrina argentina sobre cómo encaminar los nuevos textos con las nuevas realidades. Me parece que en esta oportunidad estamos ante el mismo desafío. La revista, el Congreso y estos queridos profesores que además han intervenido activamente en la elaboración del nuevo código son instrumentos indispensables para dar luz sobre los complejos problemas que el nuevo código y la nueva realidad social nos plantea, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos temas, como este que van a tratar Julio y Pitín, son temas en los cuales el código ha producido cambios paradigmáticos. Esto unido a la flexibilidad de su regulación y de sus normas y la utilización de algunos estándares, como seguramente Julio va a hablar de la madurez y grado de madurez suficiente, provocan incertezas, provocan inseguridades. Bienvenidas sean en la medida que permitamos crear soluciones más justas. En esto seguro que Julio y Pitín hoy nos van a dar líneas muy importantes para poder interpretar mejor nuestras nuevas normas, así como lo hicieron Alberto Morelo o Trigo hace 30, 40 años en la revista de Examen y Crítica. Julio César Rivera es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador y doctor en jurisprudencia de la Facultad de Derecho también de la Universidad de El Salvador. Es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es catedrático de Derecho Concursal y Papeles de Comercio de la Universidad Nacional del Litoral, profesor honorario e invitado de varias universidades latinoamericanas, entre ellas la de San Marcos Lima, del Externado, Bogotá, Universidad Central, Cochabamba, San Agustín, Arequipa, San Martín de Porres, Lima, Universidad Nacional de La Plata. Premio Academia Nacional de Derecho en 1994, la mejor obra jurídica del quinquenio, 1989-1993, discernido al libro Instituciones de Derecho Civil, parte general. Diploma al mérito de la Fundación Conex por los aportes realizados al derecho comercial en los últimos 10 años, en 1996, y miembro de la Academia Nacional de Derecho de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, UNIDROA, y de la Asociación Internacional de Juristas Andrés Bello. Es director de la revista Derecho Comparado, como les he señalado, y miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y es presidente del capítulo rioplatense del Club Español de Arbitraje. Edgardo Saux, mi querido amigo, mi hermano, es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesor titular ordinario de Derecho Civil, parte general de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, es consejero por los profesores titulares al Consejo Directivo, es director del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo hemos elegido hace una semana o 10 días atrás y seguramente será él quien va a comandar las próximas jornadas nacionales, las que vengan después de La Plata, a quienes ya invitamos a todos, porque no solamente vamos a conmemorar este encuentro bianual de profesores de Derecho Civil parte general, sino que vamos a tener el orgullo de festejar los 100 años, los primeros 100 años de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Pasado el aviso, sigo. El doctor Saux es ex profesor de Derecho Civil parte general de la Universidad Católica de Santa Fe, fue vocal de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de la Cámara Civil de Santa Fe, es docente de posgrado de innumerables universidades públicas y privadas de la República Argentina y del exterior, ha disertado en más de 250 eventos en el país y en el extranjero, y además ha publicado 7 obras jurídicas y escrito numerosos artículos de la especialidad. Estos son pequeños currículums abreviados de las figuras que tengo aquí a mi lado. Los invito a disfrutar de la inteligencia, el humor y la bonomía de mis compañeros. Muchas gracias, doctor Reina. Buenas tardes, o buenos días, perdón. Un placer, por supuesto, estar en la Universidad Nacional del Litoral y su prestigiosa Facultad de Derecho en esta jornada. Voy a poner primero un marco muy general a la introducción que voy a hacer al derecho de las personas y de la capacidad de las personas, y después voy a entrar más concretamente en algunos aspectos particulares del nuevo Código Civil. En primer lugar, tengo alguna pequeña disidencia con la denominación del Congreso, porque no hay un nuevo derecho privado. El derecho privado tiene una continuidad. Es decir, no, el nuevo Código Civil no es un salto a un abismo
o un cambio, una ruptura con un derecho anterior. Por el contrario, esa ha sido justamente una de las críticas injustas que se hizo a la recodificación del derecho privado, diciendo que la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial iba a implicar la pérdida de la jurisprudencia elaborada durante 140 años, la pérdida de la doctrina elaborada durante 140 años de vigencia del Código Civil, etc. No es así. El Código Civil no nace de una generación espontánea. El nuevo Código Civil y Comercial es el producto, el fruto de la elaboración que la doctrina y la jurisprudencia argentina han venido realizando al amparo del viejo Código de Vélez, reformado en 1968 muy profundamente por Borda y Espota, y que en realidad habían ya sentado las bases, habían creado las simientes de las cuales nace este nuevo Código Civil y Comercial. Este nuevo Código Civil y Comercial refleja entonces el sentimiento generalizado de la doctrina argentina y su vocación por tener un derecho privado expuesto en una ley que tenga coherencia, que tenga un orden y un método apropiado al tiempo que corre, una terminología apropiada al tiempo que corre, y ello es lo que ha consagrado el Código Civil y Comercial. No se trata, por lo tanto, de una ruptura, no hay un nuevo derecho privado, hay, por el contrario, el fruto de la elaboración y de la evolución del derecho privado en la República Argentina. Y esto es lo que ha recogido el Código Civil y Comercial. Y por eso podemos seguir trabajando porque contamos con los elementos que nos dieron nuestros maestros y con los nuevos elementos, naturalmente, que se van gestando a partir de la aplicación del Código Civil y Comercial. El segundo punto que quería destacar es que, justamente, y ya en alguna medida lo he sugerido, mi posición frente a la recodificación ha sido siempre de apoyo a la recodificación del derecho privado, tanto en el ámbito patrimonial como familiar, como lo ha hecho el Código Civil y Comercial. Las grandes decisiones metodológicas del Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, la regulación de todo el derecho patrimonial y el derecho de familia en un solo cuerpo legislativo, en fin, la división metodológica que ha hecho el Código en sus distintas partes, etcétera, son todas dignas de reconocer como meritorias y además sostenidas en la doctrina y en la tradición jurídica argentina, que desde hace muchos años propiciaba la unificación del Código Civil y Comercial, y además refleja este nuevo Código Civil y Comercial una nueva forma de exposición del derecho privado, patrimonial y familiar. Esto es, el Código no es la exposición de todo el derecho privado. El Código es básicamente el reservorio de los conceptos generales y alrededor de él orbitan microsistemas legislativos, sociedades, concursos, seguros, transporte, etcétera, que son justamente y guardan alguna coherencia y tienen relación entre sí y con el Código a partir del Código que constituye el centro del sistema de derecho privado. Como decía un autor italiano, Giorgio Chan, el Código Civil es el tejido conectivo que permite vincular a todos los microsistemas y al centro del mismo, que es el Código Civil y Comercial. De modo pues que la recodificación ha constituido un significativo paso adelante en la expresión legislativa del derecho privado en la República Argentina. Eso no es óbice, naturalmente, a que uno pueda cuestionar algunas reglas particulares, porque esto es obvio, no vamos a estar, el derecho es básicamente estimativa, responde muchas veces la interpretación de un mismo texto tiene dos posibilidades totalmente distintas según quien hace la interpretación, porque la interpretación está precedida por posiciones ideológicas que cada uno tiene sobre los distintos temas. Y además, por supuesto, como decía Jenny, después que se termina la luna de miel de la ley con la realidad, empiezan a aparecer observaciones o normas que no son tan claras como era requerido o como se pretende y que requerirán naturalmente de la interpretación de los profesores, de los abogados y de los jueces para su aplicación práctica. De modo pues que los cuestionamientos que nosotros podemos hacer, algunas normas en particular, no empecen naturalmente a la valoración altamente positiva que nosotros tenemos de la recodificación del derecho privado patrimonial. En materia de personas, concretamente, de personas humanas y básicamente en materia de capacidad, cabe señalar que
en realidad diríamos, la reformulación de los principios generales de la capacidad de las personas era una tarea que se venía desarrollando en la República Argentina a partir de la ratificación e incorporación al derecho interno de la Convención de Derechos del Niño, la sanción de la Ley 26.061, que significó la instrumentación en el derecho infraconstitucional de esa convención, y de algunas otras leyes particulares que habían establecido reglas de capacidad singulares, especiales, para ciertos actos. Por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente o la Ley de Identidad de Género, cuyo artículo 5 prevé un procedimiento especial para el caso en el cual la persona requirente de la adecuación de su género fuera una persona menor de edad. Sobre todo la Convención y la Ley 26.061, partían de algunos principios fundamentales que aparecen recogidos en el Código Civil y Comercial. Yo diría que hay dos principios cruciales a partir de los cuales se construye toda la legislación en materia de capacidad de las personas, que son el principio de interés superior del niño, que viene de la Convención y de la Ley 26.061, y el principio de capacidad progresiva. El principio de capacidad o autonomía progresiva no era un principio desconocido para el derecho argentino. En realidad el Código Civil de Vélez Sarsfield, a pesar de la aparente división o fraccionamiento en franjas etarias, diríamos, infranqueables, menores, incapaces absolutos, incapaces relativos, menores impúberes, menores adultos, etcétera, en realidad conocía a lo largo del texto una serie de actos que los menores podían realizar a medida que iban avanzando en su edad, desde tomar posesión de las cosas a los 10 años, ser mandatario, recibir depósito necesario, etcétera, reclamar alimentos cuando estuvieran fuera del país o en lugares alejados, etcétera. Es decir, que había varias normas del Código Civil que anticipaban, pero eran naturalmente normas que se referían a la capacidad patrimonial del menor, la capacidad para actuar en el ámbito patrimonial. Lo cierto es que hace ya varios años, recuerdo un trabajo muy importante que sentó las bases para la doctrina posterior de la profesora Kemelmacher de Carlucci, publicado en un libro sobre personas que dirigió uno de mis maestros, Guillermo Borda, en el cual ella incorporó y trajo el concepto de competencia tomado del derecho anglosajón, en el cual, digamos, reflejaba la anticipación de la aptitud de los menores para ciertos actos relativos a la disposición de su propio cuerpo. En particular y en concreto, recuerdo que comentaba algunas decisiones de los tribunales ingleses que se referían a la aptitud de los menores de edad, sobre todo las mujeres menores de edad, para recibir información sobre procedimientos anticonceptivos, la utilización de métodos anticonceptivos, etc. De modo pues que el principio de capacidad progresiva era un principio que tenía ya, digamos, alguna recepción tanto en el derecho vigente como en la doctrina. Es decir, después la doctrina generalizó en alguna medida aquel aporte de la profesora Kemelmacher y señaló que en el ámbito de la disposición de los derechos de la personalidad debía siempre ser escuchado el menor, por lo menos tenía cierto ámbito de repercusión la opinión que el menor pudiera tener sobre esos temas. Recuerdo, por ejemplo, haber sido inclusive alguna vez tutor ad litem de unos menores que habían participado de una película que se llamó Kindergarten, si no me equivoco, que tuve la desgracia de ver 3 veces como curador, con lo cual yo pedí que en vez de regularme los honorarios me indemnizaran. Pero era tan mala la película que el abogado de Argentina Sonofilm se vio obligado a decirme: mire, doctor, dice, la película en realidad no tiene argumento, tiene tema, son variaciones sobre la locura. Y realmente es muy probable que fuera así. Pero en fin, son los avatares de la profesión que ustedes, estudiantes, van a tener en el futuro seguramente también. Además de esos dos grandes principios que, digamos, son las bases troncales sobre las cuales se construye toda la regulación de la capacidad de las personas y de la responsabilidad parental, porque el artículo 639 alude expresamente al interés superior del niño, derivan otros corolarios como son el derecho del menor a ser oído, que ya estaba en la ley 26.061, en el artículo 27,
asegurando la participación del menor en todos los procedimientos judiciales o administrativos o en cualquier otra circunstancia, y a que se tenga en cuenta su opinión, y a participar en las decisiones que le conciernen, lo cual es sumamente importante cuando se trata, por ejemplo, de menores que desarrollan actividades deportivas o actividades artísticas, etcétera, que, bueno, hoy en día la capacidad de los padres o la aptitud de los padres que ejercen la responsabilidad parental para contratar en representación de sus hijos prestaciones personales está sometida naturalmente al requisito del consentimiento de los menores. Y por último, la incorporación de un estándar, que es el estándar del grado de madurez suficiente, que estaba también en la ley 26.061 y que se va a reflejar acá en el Código Civil y Comercial en el artículo 24. Ahora bien, algunas reglas en particular de materia de capacidad de los menores requieren algún análisis un poco más puntilloso para ver, digamos, algunos conflictos que pueden causar en la práctica. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, no ha quedado claramente definido realmente, diríamos, el principio general respecto de la capacidad de las personas menores de edad. Y eso porque el artículo 24, inciso B, y el artículo 26 tienen formulaciones que pueden parecer contradictorias. El artículo 24, inciso B, dice que son incapaces la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente. Usar conjunción copulativa y, con lo cual, si es incapaz el que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, parece que el que cuenta con uno u otro tendría capacidad. Ahora, el artículo 26, en el segundo párrafo, dice: la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos, etc. Con lo cual, acá parecería que para ser capaz es necesario tener las dos condiciones, la edad y el grado de madurez suficiente. Pero además, este segundo párrafo del artículo 26 termina esa primera frase diciendo: puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Con lo cual, en realidad, parece remitir a todo el resto del código, que va a tener y tiene numerosos preceptos que se refieren a hechos o actos en particular que los menores pueden desarrollar. Resulta en alguna medida confuso el régimen que en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil se plantearon dos posiciones totalmente opuestas. Algunos profesores sostuvieron que la regla general en materia de capacidad de los menores es la incapacidad, y otros sostuvieron, por el contrario, que la regla general en materia de capacidad de los menores es la capacidad. De modo pues que probablemente esto va a requerir alguna precisión. Nosotros entendemos que el estándar de grado de madurez suficiente es un estándar razonable a los efectos de la aplicación del derecho a ser oído, de la participación en las decisiones que le conciernen, pero confunde, complica, si se trata de la capacidad patrimonial. Es decir, parecería que para la celebración de un negocio jurídico en el ámbito patrimonial, la venta de un inmueble, la compra de una moto, la compra de un automóvil, etcétera, lo razonable sería que hubiera un fraccionamiento etario, como hacen prácticamente todos los códigos civiles, para evitar, diríamos, hipótesis en las cuales exista duda sobre la capacidad del menor para realizar o no el acto jurídico de que se trata. El otro problema, o el otro tema que es complejo y que requiere también alguna interpretación, son los párrafos cuarto y quinto del artículo 26, que se refieren a la capacidad de los menores de edad a partir de los 13 años para decidir por sí sobre la realización de tratamientos invasivos o no invasivos. El párrafo cuarto establece que el adolescente, que es la persona que tiene entre 13 y 16 años, tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o salud o integridad física. Y el párrafo siguiente dice: si los tratamientos son invasivos, comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad de la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, y el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el interés superior del niño y la opinión médica. Esto
párrafos que en realidad están en consonancia, la idea, digamos, que subyace está en consonancia con los principios que veníamos examinando, es decir, con esta idea de que en el ámbito de la disposición de los derechos personalísimos es necesario escuchar a los menores y estos en muchas oportunidades pueden tomar decisiones por sí mismos. Estaba en definitiva ya reflejado en la Ley de Derechos del Paciente en alguna medida, con lo cual digamos que los principios que inspiran estos dos párrafos son los que ya estaban en alguna medida reconocidos por la doctrina y por la legislación en la República Argentina, pero quizás su formulación no es todo lo precisa que se requiere y provoca alguna preocupación básicamente en el ámbito de los médicos por las circunstancias en las cuales se pueden ver, diríamos, constreñidos a tomar o a no tomar ninguna decisión respecto de tratamientos a realizar en personas menores de edad, es decir, que tengan entre 13 y 16 años. La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por tratamiento invasivo o no invasivo. Es una expresión que no tiene una definición precisa en la legislación argentina. En general se considera que el tratamiento invasivo es todo aquel que implica la perforación de los tejidos, es decir, que puede ser desde, obviamente, una intervención quirúrgica o digamos, inclusive a veces tratamientos menores, como puede ser la extracción de una muela, pero y son tratamientos no invasivos, bueno, poner un yeso, poner una férula, hacer una radiografía, una tomografía computada, un examen ocular regular, son los que los médicos en general califican como tratamientos no invasivos. Pero lo que realmente constituye, me parece a mí, diríamos, el eje de la división es que el tratamiento invasivo o no invasivo ponga en riesgo la vida o la salud del menor. Y en este caso, la ley exige el consentimiento del menor con la asistencia de sus progenitores. El tema que puede plantearse es el conflicto entre ambos. Y el Código no prevé una solución que puede ser urgente en ciertos casos. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil han propiciado que no se judicialicen estas cuestiones, lo cual como aspiración de deseos es obviamente compartible, pero puede haber casos en los cuales, me ha tocado vivirlo en alguna oportunidad, una persona que siendo menor de edad dice participar del culto de los testigos de Jehová y no quiere recibir una transfusión sanguínea y el padre o la madre sí quieren que la reciba para el tratamiento necesario y el médico se encontrará en ese caso ante una situación de conflicto que él no puede resolver. Esto ha generado en los círculos médicos alguna preocupación. Por supuesto, no son conflictos que se van a plantear de manera, diríamos, frecuente, pero la hipótesis existe. Quizás debiera preverse, como en este caso, que la decisión pueda ser tomada por el médico, como lo prevén algunas leyes de salud de otros países que obviamente son conocidas por los autores de la legislación. De modo pues que diríamos, este es un sector en el cual quizás sea necesaria alguna mayor precisión en la regulación. Hay algunos otros aspectos de la capacidad de los menores que requerirían también alguna precisión y no está de más señalar algunas incongruencias. Es decir, los menores entre 13 y 16 años pueden decidir por sí mismos respecto a los tratamientos que no resultan invasivos, es decir, que si uno quiere llevar al chico al dentista puede decirle que no, si quiere llevarlo al psicólogo puede decir que no, pero no puede comprar a un chico de 18 años que es considerado adulto a partir de los 16 años. Este es otro tema que habría que precisar, qué quiere decirse con adulto y si esa capacidad para decidir por sí sobre su cuerpo implica también la capacidad patrimonial para celebrar los contratos pertinentes, pero me parece que hay algunas incongruencias, como por ejemplo que un chico que es considerado adulto con relación a su propio cuerpo no pueda comprar un paquete de cigarrillos o una lata de cerveza. Es decir, esto es porque me parece que habría que peinar y revisar toda la legislación vigente en materia de capacidad de los menores para ciertos actos y adecuarla a estos principios del Código Civil, que son naturalmente los principios que deberían prevalecer y no a esas legislaciones restrictivas que están fundadas a lo mejor en criterios ya muy superados, pero que permanecen en la legislación
cualquiera que sale de acá puede ver en un bar o en un kiosco que dice no se puede vender alcohol a menores de edad, siendo que el joven que tiene 16 años es considerado por la legislación civil adulto para la toma de decisiones sobre su propio cuerpo. Otra incongruencia, han señalado algunos autores por lo menos, es que estos menores que tienen tantas aptitudes hoy reconocidas por el Código, al mismo tiempo tengan derecho a recibir alimentos hasta los 25 años de edad si estuvieran siguiendo alguna carrera universitaria o algo por el estilo y no pudieran por eso atender a sus necesidades, lo cual llevó al doctor Eduardo Zanoni a decir respecto al proyecto del 98, que preveía la misma regla, que ahora en el derecho argentino iban a existir menores, mayores y grandulones. Así que, señores, muchas gracias por su atención y lo dejo al doctor Picula.